Constitución de 1917 con el presidente Venustiano Carranza. Contexto sociocultural. Se produce la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Las campañas de alfabetización en las escuelas rurales. 5 de febrero es promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Querétaro, que rige actualmente hasta nuestros días la vida política de la sociedad mexicana. 24 de febrero. El clero se opone determinadamente a los principios constitucionales establecidos en la Constitución sobre la educación política. 13 de abril. El gobierno mexicano se declara neutral ante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. 1 de mayo. Álvaro Obregón renuncia a la Secretaría de Guerra y Marina, retirándose a vivir en su natal Sonora. Venustiano Carranza toma la presidencia de México de manera constitucional. 30 de junio. En Sonora, el general Plutarco Elías Calles releva en el gobierno del estado Adolfo de la Huerta, tras vencer las elecciones de José Obregón. 6 de agosto. La gobernatura de Michoacán es ocupada por el general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio. 3 de septiembre. Félix Díaz se pronuncia en contra de Venustiano Carranza y la Constitución. Primera reforma en el año de 1934. Se encuentra como participante Lázaro Cárdenas. En cuanto al contexto económico, el 3 de septiembre es creado el Fondo de Cultura Económica. El contexto político, el 1 de julio, se realizan las elecciones presidenciales, siendo presidente electo Lázaro Cárdenas. El 1 de diciembre es la toma de posesión de Lázaro Cárdenas. Esta primera reforma es socialista. Esta es de forma obligatoria y se otorga el permiso a las escuelas particulares de participar en la educación con la condición de que sigan las reglas del Estado. Se agregaron también la educación secundaria y las normales, y la educación primaria era obligatoria. Dicha reforma cuenta con 4 normas, y estas se basan en los deberes del cumplimiento del Estado. Segunda reforma, 30 de diciembre de 1946, en donde participó Manuel Ávila Camacho. En el contexto sociocultural económico, el 5 de febrero de 1946, en la Ciudad de México, es inaugurada la monumental Plaza de Toros México, proyecto del empresario yucateco de origen libanés Neguib Simón. En el contexto político, el 2 de enero de 1946, en la plaza principal de León, el gobierno asesina a civiles que reclaman democracia. El 18 de enero de 1946 en México, el Partido de la Revolución Mexicana se transforma en el Partido Revolucionario Institucional. El 1 de diciembre de 1946 en México, Miguel Alemán Valdés asume el cargo de presidente. El 31 de diciembre de 1946, el campo de refugiados polacos, establecido en la hacienda de Santa Rosa, en León, Guanajuato, fue liquidado oficialmente. La Ley Federal de la Educación, en su artículo 3 en 1946, nos dice que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Las normas, que ahora son 8, en las cuales se agregaron 4, hablan acerca del comienzo de aceptación de la religión. En la primera norma se agregan 3 subnormas en donde se menciona acerca del artículo 24, que debe ser nacional, democrático y por convivencia humana. Tercera reforma, 1980. Presidente en puesto, José López Portillo. Contexto sociocultural. El 10 de enero de 1980, en México, un incendio en la Ciudad de México destruye el histórico Árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés lloró su derrota.
El 17 de enero muere el exsecretario de Educación Pública Agustín Yáñez Delgadillo, autor de la novela Al filo del agua. El 24 de octubre, un temblor de 7 grados en la escala de Richter azota los territorios de los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, ocasionando 30 muertos, 1,000 heridos y más de 15,000 damnificados. El 12 de noviembre se conmemora por vez primera en México el Día Internacional del Libro Económico. El 11 de abril se instala la Comisión Nacional de Productividad integrada por representantes de los obreros, los empresarios y el sector público. El 15 de abril, la Secretaría de Programación y Presupuesto presenta el Plan Global de Desarrollo que integra las acciones del gobierno en un solo documento programativo. El 25 de abril, Telmex concede a su planta de trabajadores un aumento de 20% al salario. 16 de mayo, se establece la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB, organismo que representa las casas de bolsa que operan en México. Contexto político. El 4 de junio se conocen los datos del 10º Censo de Población y Vivienda de este año, que contabiliza más de 66 millones de mexicanos. El 19 de diciembre se expide la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se inaugura el Centro Cultural Universitario en la zona sur del campus de la UNAM en la Ciudad de México. El 9 de octubre se aprueba la ley que prohíbe la existencia al Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios. Este artículo no cambia. Son 7 normas las cuales no cambian, solamente se le agrega una más y en total son 9 normas. La norma 8 nos dice que la educación superior es autónoma y responsable de gobernarse a sí misma. La norma 9 nos dice que la educación se unifique y se coordine en toda la República Mexicana y dar sanciones a los funcionarios que no cumplan con la ley y se fijan cuotas económicas para el servicio de la educación. Cuarta reforma de 1992 con Carlos Salinas de Gortari. El 27 de marzo se pone en marcha el sistema de ahorro para el retiro. 25 de mayo se crea la Secretaría de Desarrollo Social. 3 de julio se cierra el 6º paquete de la desincorporación bancaria con la postura a venta del Banco del Centro, que es adquirido por Motiva Grupo Financiero. Muere el pintor y muralista canadiense nacionalizado mexicano Arnold Belkin. El 17 de diciembre se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en vigor hasta el 1 de enero de 1994 debido a las controversias y oposición por parte de los Estados Unidos. 28 de enero se reforman los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución mexicana para crear una nueva relación entre el Estado y las iglesias. 12 de noviembre se expide el reglamento de la CNDH. 12 de diciembre se inaugura el campus de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el Museo de las Ciencias Universum. El artículo no sufre ningún cambio. Aquí se eliminan las normas declaradas en 1946. La norma 3 menciona que las escuelas particulares ya pueden impartir educación. En la norma número 2 se agregó una subnorma en donde se debe contribuir la convivencia humana. La norma 4 cambió. Menciona que las escuelas particulares deben validarse a los planes y programas oficiales. De la norma 5 a la 9 habla de la educación del Estado, se impartirá de forma gratuita. Quinta reforma, 5 de marzo de 1993. Se encuentra como participante Carlos Salinas de Gortari. En cuanto al contexto económico, el 1 de enero el gobierno decide suprimir 3 ceros a los billetes y monedas metálicas. Los mexicanos vuelven a utilizar los centavos. El 19 de noviembre el Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio. En cuanto al contexto político, el 3 de marzo se promulga un decreto que adiciona reformas al artículo 3 de la Constitución mexicana.
El 14 de mayo, en Asamblea Nacional, el PVM decide cambiar su denominación a Partido Verde Ecologista de México. El 8 de diciembre, Colosio toma protesta oficial como candidato a la presidencia de la República por el PRI. Sexta reforma en el año 2002, en donde participó Vicente Fox. En el contexto sociocultural, económico y político, la educación preescolar se hizo obligatoria. Las normas nos dicen que los planes y programas ya no dependen solo del Estado, sino también de la Federación. Séptima reforma, año 2011. Presidente en puesto Felipe Calderón Hinojosa. Contexto sociocultural. La violencia en México alcanzó en 2011 su nivel más alto de los últimos años, con más de 12,000 muertos. En este artículo nos menciona acerca de los derechos humanos mexicanos. Octava reforma, en el año 2012. Participantes, el presidente en ese momento Felipe Calderón. Contexto sociocultural en el ámbito político. El 2 de julio del 2012 los mexicanos salieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Ese día se vivió otra transición política, una que trajo el regreso al poder ejecutivo, al partido que había gobernado durante 71 años consecutivos, el PRI. En el artículo se agregó la obligatoriedad de la educación media superior. Se agregó una subnorma que nos menciona el aprecio y el respeto por la diversidad cultural. Novena reforma, año 2013. Participantes, el presidente en ese momento Enrique Peña Nieto. Contexto sociocultural en el ámbito político. La detención del Bester. El Bester Gordillo Morales llevaba más de 20 años como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, cuando el 26 de febrero del 2013 fue detenida por agentes de la extinta PGR y de la Marina en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Días antes, Gordillo se había opuesto a la reforma educativa impulsada por Peña Nieto. El artículo sufrió unos cambios. Menciona que todo individuo tiene el derecho a la educación, debe tener democracia, justicia y solidaridad, y debe desarrollar en los humanos el amor a la patria. Agregaron nuevamente 9 normas y estas hablan acerca de la libertad y el respeto de la educación. Debe ser por competencias, igualitario, administrativo, laicista y autónomo. En la norma se agregó una subnorma más, 4 en total. Esta habla de que la educación debe ser calidad y debe tener el máximo logro académico de los educandos. En la norma 6 se le agregaron 2 subnormas, las cuales hablan de que las escuelas particulares no están obligadas a cumplir con el laicismo. En la norma 9 se agregaron 3 subnormas, las cuales dicen que a la evaluación se le agrega un carácter constitucional.